ser en noviembre, sí, es así. Bueno, va a haber representantes del Instituto Social de la Marina y, bueno, sí, otras representaciones también, que ahora mismo todavía no están todas confirmadas, pero sí, vamos. Es una asociación que se llama MUPESCA, que es a nivel nacional, y somos mujeres de la mar. No solo rederas, sino también mariscadoras, pescadoras, armadoras. Somos todas las mujeres del sector de la mar a nivel nacional. Y bueno, sí se van a tratar varios temas, no solo los de las rederas, pero uno de los que llevamos como más importante, pues ese es el del coeficiente reductor. Y sobre este coeficiente reductor, ¿qué les dicen las autoridades? ¿Qué les dice el gobierno cuando ustedes hablan con ellos y les piden esta medida? Bueno, pues una respuesta que se nos dio ahora como un par de años era que no se había muerto ninguna redera trabajando nunca. Entonces, parece ser que no tenemos peligrosidad ni tenemos lo que ellos consideran necesario para que haya un coeficiente reductor. Bueno, cuéntenos en qué consiste su trabajo, para que todo el mundo lo tenga claro y sepan realmente cuál es su labor y las penurias que tienen. Nos lo decía, trabajan a la intemperie, por ejemplo. Pues sí. A ver, el trabajo de una redera hay dos partes. Una es el armado de redes, porque aunque mucha gente se piensa que las redes se hacen en las fábricas, no tiene nada que ver, no va una red de la fábrica al barco. En la fábrica se hacen piezas, pero no se hacen aparejos de pesca. Entonces, una primera labor de las rederas es hacer un aparejo de pesca, armarlo, ponerle cuerdas, digamos, ¿no?, a la red. Y luego tenemos otra parte de otro tipo de redes, las redes de cerco, que además de armarlas, también se reparan cada vez que se rompan. Entonces el trabajo, bueno, pues somos autónomas, trabajamos para cualquier barco de cualquier lugar y como cualquier autónomo hay épocas en que hay mucho trabajo y hay épocas en que no hay trabajo, pues hay muchos meses que no se saca ni para pagar la seguridad social, pero bueno, esto como cualquier otro autónomo. Dígame. Y bueno, sí, el trabajo fundamental es ese, armado de redes cuando son nuevas y reparar cuando se rompen. Ustedes, por ejemplo, con la pandemia no han parado, han seguido trabajando. Pues sí, bueno, sí. Sí, en realidad, en mi caso concreto, sí que estuve parada porque coincidió con la costera del Verdel, de la Xarda, y bueno, como no se usan redes, que en ese caso se usan anzuelos, a mí me coincidió un tiempo estar parada, pero realmente la pesca no paró, las rederas tampoco tendríamos motivos para parar. ¿Cómo se aprende su oficio? ¿Es de generación a generación? ¿Cómo llega usted hasta este oficio? Bueno, en mi caso concreto, que no soy hija de pescador ni nací en el puerto de mar, sí que vine a vivir a un puerto de mar, me casé con un pescador y siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención, siempre anduve mucho por los almacenes viendo cómo era el trabajo y bueno, en cuanto tuve oportunidad de que se hizo un curso, me apunté a ese curso y desde entonces ya no volví a dejar de coser redes. Se necesita, realmente para coser redes sí se necesita una formación. Bueno, para las redes de bajuras a lo mejor un poco menos, se aprende como más rápido, pero para una red de cerco se necesitan muchas horas de curso y luego mucha práctica durante prácticamente años para realmente entender una red que mide unos 600 metros de larga, para saber por dónde empezar a trabajar y dónde terminar. Eso ya se necesita una formación bastante más amplia. Es muy interesante esto que me dice de las redes de cerco de 600 metros de longitud. ¿Cuántas rederas trabajan en esa red? ¿No lo podrá hacer una sola? O sí, perdóneme porque yo no soy experto en esta materia y para mí es un mundo nuevo totalmente. Pues sí, es totalmente nuevo, claro. Pues mire, realmente al día de hoy, rederas que nos dediquemos al cerco en Asturias, estoy yo sola. Bueno, puede que haya otra en Avilés probablemente, pero como dice, una persona sola no puede trabajar en una red de estas porque es totalmente imposible, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ayudan pescadores jubilados de toda la vida que entienden un poco lo que es la mar, entienden un poco lo que es la red y realmente en Asturias ahora mismo no hay nadie más, pero la realidad es
que ahora, hay solo 3 barcos de cerco en Asturias. Entonces, formar a gente para que puedan trabajar en este tipo de red es inútil, porque luego no habría trabajo. Habría trabajo pues unos pocos días al año, pero no habría trabajo continuo para poder dedicarse a coser estas redes. Habla de las redes de cerco. ¿Las redes de bajura sí hay más rederas? Sí, de bajura sí que hay algunas rederas más. En Asturias tenemos una asociación, que el resto de las compañeras están en Luarca. Y sí, hay, vamos, no sé exactamente cuántas, porque sí sé las que estamos dentro de la asociación, pero tampoco sé cuántas más hay que no estén en la asociación. Pero sí, en este caso sí que hay más trabajo. Lo que pasa que es un trabajo muy poco rentable. O sea, el trabajo de coser las redes, de armar redes, que estas no se cosen cuando se rompen, sino que se arman, hay mucho más trabajo, pero realmente es un trabajo que se paga por piezas y de forma individual, y económicamente son muy poco rentables. Esto lo hacemos las que tenemos mucho amor al oficio, que no queremos ni que desaparezca, y que diversificamos ese trabajo con algo más, porque solo de esto es imposible vivir. Oiga, pero sin redes no hay peces. Pues no, aunque haya un solo barco, siempre tiene que haber alguien que haga un aparejo de pesca. Incluso la pesca de palangre, la pesca de anzuelo, lleva una mano artesanal, lleva una mano manual en esos aparejos. O sea que siempre que haya algún barco de pesca, siempre tiene que haber alguna redera o algún redero, siempre. ¿Hay rederos? Hay algún redero, pero en unas condiciones muy diferentes a las de las mujeres, como en casi todo, ¿verdad? En este caso, los rederos suelen ser del arte del arrastre, que muy pocas mujeres o ninguna, yo solo conocí en congresos donde éramos muchísimas rederas, solo conocí una que trabajase el arrastre, y están en condiciones diferentes, porque normalmente los rederos de barcos de arrastre, en lugar de autónomos, son empleados de un barco, trabajan para un barco y son rederos de ese barco. Entonces, claro, ya no son las mismas condiciones, ya tienen un salario que no tenemos las demás, y son unas condiciones diferentes, pero a ver, sí que hay algún redero. Esta puede ser otra reivindicación, ¿no? No solo lo de los coeficientes reductores, ¿no? Sino quizás un reconocimiento a la labor profesional, un tipo de contrato, un salario diferente. ¿En eso también está la asociación? Sí, bueno, vamos, más que un contrato, no, porque realmente los barcos no necesitan, vamos, algunos sí, pero la mayoría no necesitan tener a una redera todo el año. Entonces sí que, bueno, tendríamos que seguir siendo autónomos para trabajar para distintos barcos, pero realmente lo que sí tendríamos es que poder revalorizar el precio de este arte de bajura, que es del que más trabajo hay, de que se cobra por piezas. Una jornada de 8 horas puedes hacer, apurando un poquito, pieza y media, y se cobran como a 16 euros la pieza. O sea, nada, realmente sales por 24 euros al día, que luego tienes que de ahí pues reducir gastos, claro. Más que reivindicar eso, tener un salario, sería poder revalorizar estos precios para poder vivir solo de ser redera, cosa que ahora es imposible. No, la verdad, lo dice usted, ¿no? Son 24 horas al día, unas 7 horas de trabajo al día, tirando en corto, poco más de 3 horas la hora el trabajo de la redera. Es un sueldo muy bajo. Pues sí. Oiga, y una duda que tengo, María Teresa, ¿se le acerca alguna vez a algún pescador y le dice, María Teresa, ¿cómo haces con esta red? Porque luego cuando estamos en alta mar, si se suelta y demás, ¿les da a usted algún truco, les enseña, le piden consejo? Bueno, a ver, no, más que consejo, no, más que preguntarme ellos a mí, yo les pregunto a ellos siempre, sobre todo las redes de cerco, que son muy complejas, y es una red que tiene que ser igual que un puzzle, tienen que encajar todo. Pues ahora mismo que estoy trabajando en una de ellas, estoy preocupada cada día. O sea, todos los días me voy a la cama pensando si he puesto bastantes flotadores, si estará bien, y les preguntas a ellos más bien, ¿no?, cómo quieren, pero siempre se fían un poco más.
de mi opinión casi que de la que ellos tengan propia, pero luego estoy siempre con esa preocupación hasta el día que esa red va a la mar, que llevan 3 o 4 días echándola, largándola para preguntarles, pero qué tal, cómo funcionó, tuvo demasiado peso a un lado, poco a otro, no sé, más que ellos a mí, ya le digo, les pregunto yo a ellos, porque es una red muy, muy compleja la de Cerco. Y una responsabilidad importante. ¿Cuánto lleva usted con las redes, María Teresa? Pues unos 28 años aproximadamente. 28 años y todavía se va a la cama preocupada, todavía preocupada de si lo ha hecho bien, si ha encajado bien ese puzzle. Pues sí, porque yo trabajé durante muchos años, bueno, yo salí del curso y empecé a trabajar sin tener ni idea de cada parte de la red ni de cómo era, ¿no? A mí en estas redes, aunque se trabajen varias personas, siempre hay una que va dirigiendo el trabajo. Entonces, durante muchos años yo me dejé dirigir, que fue cuando empecé a aprender un poco de la red, ¿no? Me decían, ponte aquí, cose aquí, ponte allí, cose allí. Entonces era como muy sencillo, no te preocupabas de cuántos flotadores se ponían ni de ninguna otra cosa. Pero bueno, siempre fui muy inquieta, entonces siempre estuve muy encima de preguntar y claro, al día de hoy, pues esa persona que lo hacía ya falleció y no me quedó más remedio que hacerme cargo de las redes. Entonces para mí fue como algo nuevo, como empezar con una parte diferente de la postura que tenía anterior, que era muy cómoda, ¿no? Y entonces, desde entonces, pues sí, es cuando ya empiezan las preocupaciones, empezar a pensar, pues bueno, a ver qué es mejor, aquí rompió mucho, qué es mejor, coserlo como está o quitarle un trozo y poner otro. Sí que voy para la cama pensándolo todos los días que estoy con redes de Cerco. María Teresa Costales, presidenta de la Asociación Profesional de Rederas de Bajura de Asturias, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por su labor, por su trabajo. Gracias a ustedes por hacernos visibles un poco nuestro trabajo.